¿Qué cosas separan las personas el día de hoy? Quizás podrían ser cosas como diferencias sociales, políticas, económicas, religiosas, pero la humanidad en ese sentido siempre se ha comportado de esa manera y le gusta construir esos muros que nos separan. Pero el capítulo de hoy de Efesios nos muestra de que Jesucristo no solamente vino a salvar, sino que también vino a destruir esos muros que nos separan. Hola, hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en el canal Predica la Palabra para compartir este capítulo de Efesios en el día de hoy, en el cual estamos estudiando este libro. Para todas las personas que se están integrando, les damos la bienvenida y les contamos de que estamos estudiando el libro de Efesios. Así que si tú te lo has perdido, anda a nuestro canal y ahí puedes encontrar los capítulos que ya hemos realizado. Vamos en el capítulo 2 y estamos viendo los versículos del 11 al 18. Así que para que ustedes se tomen ahí el ratito donde van a escuchar este tiempo que vamos a compartir la palabra, ya sea con un café, con una bebida, algo. Aquí estamos con un vasito de agua porque la verdad es que acá a donde estamos nosotros en Estados Unidos es verano y hace pero mucha calor. Así que estamos hidratándonos con agüita, así que... ¡Ah, qué rico! Ya, entonces, como yo les decía, nosotros somos especialistas para construir muros, o sea, para armar barreras. O sea, si alguien no entendió el concepto, nos gusta separarnos de los demás. Somos muy mandados a hacer para hacer eso. Pero esto es lo interesante de lo que nos va a mostrar los versos del día de hoy en este capítulo que yo les decía del libro de Efesios, porque aquí está pasando algo muy parecido a lo que yo les estoy comentando. Así que vamos a nuestra Biblia, pero antes se me está olvidando algo. Se me había olvidado que estamos usando este libro, el libro de Efesios, para compartir este tiempo. Sacamos algunos comentarios de acá que son bien interesantes, así que vamos a estar leyendo algunas cosas de ahí. Así que vámonos entonces a ver los versículos del día de hoy, que son desde el 11 hasta el 18. Yo los tengo ya obviamente divididos de los cuales vamos a ir analizando, pero ¿qué les parece si los vamos leyendo y vamos analizando los versículos del día de hoy? Dice: no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión. Aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón, en estos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Solamente para aclarar este punto de cómo se les llamaba a los gentiles, a los que no eran judíos, incircuncisos, porque obviamente los judíos todos eran circuncidados, era parte de lo que tenía que tener un judío. Simplemente estoy haciendo así como una explicación sumamente rápida para que se pueda entender a qué se está refiriendo Pablo con esto, porque los judíos tenían esa diferencia con los que no eran judíos, obviamente, y eran llamados gentiles. Entonces, en este caso, nosotros que no somos judíos y que no éramos parte del pacto, éramos llamados gentiles, o en este caso, estas personas que le escribe Pablo esta carta. Pasemos a los siguientes versículos. Entonces dice: pero ahora han sido unidos a Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. ¿Ok?
Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo cuerpo, o en un solo pueblo, perdón, cuando por medio de su cuerpo, en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Ahí está lo que estábamos conversando al principio. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. O sea, esa era la idea de lo que Dios estaba haciendo. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él como a los judíos que estaban cerca. Ahora, todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Ok, vamos a volver a los primeros versículos para ir analizándolo. Y aquí, como yo les estaba diciendo, obviamente que los que tienen obviamente mayor conocimiento de lo que significa o lo que significaba ser el pueblo de Dios, o sea, cuando Dios llama a Abraham, Él escoge a un pueblo determinado, valga la redundancia, para que sea su pueblo. Entonces a él le entrega todas las promesas y después vienen obviamente con Moisés y se les da la ley y en fin. Entonces, dentro de ese pacto o de esa unión que este pueblo tenía con Dios, por lo que Dios había hecho de elegirlos como pueblo, estaba la circuncisión. Y de hecho lo vemos desde Abraham hasta toda la historia del Antiguo Testamento. Entonces, ese ritual, por decirlo así, de la circuncisión, era una cuestión bien fuerte entre los judíos. Entonces, cuando tú no tenías esa circuncisión, eras obviamente apartado y se habían levantado, como lo que está diciendo Pablo aquí, esas murallas grandes o esa división, esa separación de nosotros somos los judíos y ustedes son los gentiles, y lo voy a decir con palabras bien, tratar de no ofender a nadie, ustedes son la porquería que no los quiso nadie, nosotros somos el pueblo escogido por Dios. O sea, lo estoy tratando de aterrizar un poquito para que lo entendamos. Y así ellos se sentían. De hecho, ellos le llamaban escoria a los gentiles. Que estos no son elegidos, estos son una porquería de gente que no han sido escogidos por Dios, que no son elegidos por Dios. Y tenían esa rivalidad. Entonces, cuando Pedro, incluso cuando vemos que él empieza a predicarle a los gentiles, se arma un escándalo. Ustedes vayan y vean el libro de los Hechos, cómo ocurre toda esa situación cuando le predica a Cornelio. Incluso ahí los que iban con Pedro les dijeron, no, y les pasó lo mismo que a nosotros, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, hablaron en lengua y todo eso. Entonces, es un episodio bien interesante de analizar, o una situación interesante de analizar cómo los judíos levantaban estas barreras de separación. Pero eso no es muy ajeno a lo que nosotros somos en el día de hoy. Porque por eso yo les decía, o sea, que la humanidad hoy en día levanta barreras. O sea, yo tengo tanta cantidad de dinero, tengo un estatus social, entonces tú no te juntas conmigo, porque nosotros somos las personas que tenemos dinero. Entonces, todos los que son pobres, que salgan de aquí, que no nos interesa. En Chile se dice roto picante, roto sale de aquí, no te queremos acá. Entonces, levantamos esas barreras, o ya sean políticas. O sea, cuando yo no tengo el mismo pensamiento que tú en cuanto a lo político, entonces empezamos a levantar barreras, incluso hasta podría ser en lo que sería, que ahora está comenzando el Mundial de Fútbol, sería incluso hasta en el fútbol. Cuando no eres del mismo equipo que debieras ser, entonces se arman esas barreras que hoy en día es interesante de ir analizándolas cómo se va dando. Y claro, y el ser humano, la humanidad, ha levantado esos muros. Entonces,
para ir ya analizando y metiéndonos a lo que está diciendo Pablo, veamos un detalle bien interesante, porque aquí Pablo está destacando algo bien importante, que antes estaban lejos de Dios. Esta gente, los gentiles, estaban lejos de Dios. Y Pablo les recuerda el pasado, le está diciendo. O sea, le está diciendo, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos y circuncisos. Paganos, o sea, eran la escoria. O sea, así eran llamados. Y como sigue diciendo, ¿por quiénes? Por los judíos, quienes estaban orgullosos. O sea, nosotros somos de la circuncisión, nosotros somos el pueblo escogido, el pueblo que Dios ha llamado. Entonces, Pablo les está recordando a los gentiles de dónde ellos fueron sacados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Conceptos que podemos ver en estos primeros versículos que acabamos de leer, que son, primero, gentiles, obviamente, que son personas separadas, extranjeros, sin esperanza y sin Dios. De alguna manera, independiente, dejemos un poquito de lado lo que sería, soy de la circuncisión, nosotros tenemos la circuncisión, ustedes no. Aparte de eso, más importante que eso, era estar sin Dios. Porque cuando tú eres parte del pueblo de Dios, estás con Dios, estás en Dios. Entonces te das cuenta, no había esperanza para ellos. No había una idea de salvación para ellos. Y quizás a lo mejor ellos ni se daban ni cuenta, quizás, quién sabe, pero cuando nosotros lo llevamos al entendimiento real de lo que las Escrituras nos muestran, ellos eran personas que no tenían esperanza, estaban sin Dios, iban directo a la perdición. Entonces aquí Pablo les está recordando eso, de quiénes eran ellos y de que eran antes de Cristo. O sea, o mejor dicho, antes de no tener a Cristo. Y aquí Pablo les está hablando no para humillarlo, no para usar la misma actitud que tienen estos judíos, porque Pablo era judío y de hecho hay capítulos de Pablo donde él dice, yo me destacaba por sobre el resto, por personas que eran mayores que yo, y él podría haberse destacado siendo judío, circuncidado, creo que dice al tercer día, a lo mejor me equivoque, pero fue circuncidado. Entonces él empieza a sacar sus pergaminos, pero él no está hablando como judío para querer humillar a estas personas, no. Él lo que está haciendo es que ellos puedan valorar esta gracia que se les está entregando. A estos hermanos de Éfeso, Pablo les está diciendo, fíjense de dónde fueron ustedes sacados, y empecemos a aplicarlo a nosotros. Fíjate de dónde fuiste sacado, le está diciendo Pablo a estas personas. No para humillarlos, sino que para que empieces a valorar la gracia. Fíjate de dónde te sacó Dios. Hay muchas personas que en estos momentos podrían decir, Dios me sacó de la prostitución, me sacó de la droga, me sacó del alcoholismo, me sacó de ser una persona que iba a ser una persona que se iba a perder en este mundo. De ahí te sacó Dios. Y no es para humillarte, y Dios no te lo está recordando para humillarte, sino que te está diciendo, valora eso, de dónde te sacó Dios. Entonces, cuando nosotros olvidamos de dónde nos sacó Dios, comenzamos a valorar menos la gracia. Ese es el detalle. Por eso te digo, cuando nosotros olvidamos eso, como que se nos empieza a olvidar de dónde un poquito venimos de apreciar más la gracia. O sea, cuando quiero resumir esto porque no quiero perder el tiempo en esto y quiero enfocarme puntualmente en lo que estamos viendo, en donde, por ejemplo, una persona que es pobre y fue puesta en un palacio y fue considerado como casi un rey, esa persona llega y llega primero toda tímida, temerosa de la situación, pero a medida que va pasando el tiempo se le empieza a olvidar de dónde fue sacado. Y muchas veces a esas personas se les olvida de dónde fueron sacadas y sus maneras de comportarse es como, hey, pero ¿tú recuerdas de dónde Dios te sacó o dónde te sacaron? ¿Gracias a quién estás aquí? Entonces, tengamos cuidado con eso.
Recordemos siempre de dónde Dios nos ha sacado. Y es lo que Pablo les está haciendo ver a estas personas. Nunca debemos olvidar lo que Cristo hizo por nosotros. No debemos olvidar eso. Porque pareciera que se nos olvida de que el que murió en la cruz fue Cristo, no nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender eso. Entonces como que empezamos Cristo murió en la cruz por nosotros y empezamos a relajarnos, y como que empezamos a tomar como más posición de la situación, cuando, el que merece la honra, el que merece la gloria, el que merece toda la alabanza es Dios, por habernos dado a su Hijo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y me sacó del lodo, me sacó del barro donde yo estaba metido, y tengo que recordar eso. Entonces, no olvidemos lo que Cristo hizo por nosotros. Recuérdate siempre, como dice un pastor, predícate siempre este evangelio. ¿De dónde te ha sacado Dios? ¿De dónde te ha sacado Dios? Mira lo que dice el comentario de este libro que yo les dije que usamos para algunos comentarios que son bien interesantes de lo que dice este escritor, este pastor también, Samuel Pérez Millo. Dice: mientras que los judíos podían vivir como quienes tenían esperanza, los gentiles carecían de todas estas promesas, por tanto carecían también de esperanza. Pero debe entenderse bien que la esperanza vital para el creyente no son cosas que anhela alcanzar, sino la relación personal con Cristo, que es en cada creyente. Esperanza de gloria. Cristo habitando en el creyente es la base y seguridad de la esperanza en la seguridad y esperanza. De otro modo, Cristo se hace esperanza por su presencia en cada creyente. Entonces, no nos olvidemos, esa es nuestra esperanza, Versículo 13, vámonos al versículo 13, y dice: pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús, antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pero ahora, o sea, volvamos a los versículos anteriores, eran incircuncisos, eran paganos, eran despreciados por los judíos, eran personas que estaban apartadas de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no se conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Entonces, como dice ahí, finalizando el versículo 12, ustedes vivían en este mundo sin esperanza, y el versículo 13 comienza: pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Aquí aparece otro gran contraste, el pero ahora. Antes estaban lejos y ahora están cerca. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. No porque nosotros nos acercamos. ¿Recuerdan lo que hablábamos la vez pasada? No es los méritos que nosotros podamos tener en este cuento. No es lo que yo hago. Es lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Métete bien eso en la cabeza. No se te olvide que es todo por Cristo, por medio de Cristo. Fuimos acercados. Éramos gente apartada, éramos gente que estaba ahí despreciada, o en este caso, estas personas, estos hermanos de Éfeso, pero ahora han sido unidos a Cristo. Gloria a Dios, porque esta esperanza también es para nosotros. Y esto no es por religión, por méritos, por tradición, como estamos diciendo, no es por lo que nosotros podamos hacer. La distancia más grande no era entre personas, era entre el hombre y Dios. Había desde el momento en que Adán y Eva pecaron, se rompió esa relación que había entre Dios y el hombre. Y Cristo, a través de su muerte, reconcilió esa relación. De hecho, Romanos capítulo 5 habla de eso. Es uno de los pasajes que más me gusta. Y Pablo nuevamente habla de esto en este versículo. Pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. ¿Te das cuenta que se repite 2 veces? Pero ahora han sido unidos a Cristo, pero ahora han sido acercados a Cristo. Gloria al Señor por lo que Dios ha hecho. Dios hizo posible lo imposible. Y un comentario que aparece aquí en esta página dice: no es que el pecador gentil se hubiera acercado él a Dios, porque en su estado de perdido ni quería ni podía hacerlo.
Y eso lo podemos ver en Romanos 3. O sea, nadie quiere acercarse a Dios. Eso es lo que dice Romanos 3. Dios es el que toma la iniciativa en materia de salvación y de bendiciones. Por tanto, es Él quien nos acerca a Él mediante la obra de Jesucristo. Es Él quien nos acerca a Él mediante la obra de Jesucristo. Él mismo proclama esta buena nueva. No era posible una aproximación mayor. Dios pone al creyente en Cristo, el cual, siendo Dios bendito sobre todas las cosas, hace real la máxima proximidad con Él. Por la sangre de Cristo, el pecado, que es el elemento de distanciamiento y de separación de Dios, queda resuelto, permitiendo a Dios llamar a salvación y abrazar, gloria a Dios, y me encantó como dice esa parte, y abrazar al que antes estaba no solo lejos, sino voluntariamente alejado de Él. No es que nosotros no solamente no podíamos venir delante de Dios, sino porque nosotros no queríamos venir. Eso es lo que dice Romanos capítulo 3. Nadie quiere venir al Padre. Nadie quiere acercarse a Dios. Voluntariamente estábamos alejados de Dios. Pero Dios, en su obra maravillosa, como dice aquí, pero ahora fueron acercados. No es que tú te acercaste. No es que esta gente se acercó. Fue Dios el que acercó esta salvación por medio de la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Si puedes darle gloria a Dios en estos momentos, ahí donde tú estás, dáselo, porque Dios se merece toda la honra y toda la gloria. Pasemos a los siguientes versículos, entonces serían 14 y 15. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Y aquí es donde empieza a mostrar esto. Miren, fíjense, Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. O sea, no es que, sí, había una enemistad entre Dios y el hombre, como habíamos dicho, pero también, como veíamos en los primeros versículos de 11 y 12, los judíos tenían una rivalidad, o sea, un desprecio por los gentiles. Pero Dios en la muerte, en la cruz del Calvario, bota este muro, como dice aquí, de hostilidad y une a este pueblo judío con los gentiles y hace un solo pueblo. Cristo es nuestra paz. Y aquí Pablo enseña que Cristo derribó la barrera, eliminó la enemistad, creó un nuevo pueblo. Eso es lo que está diciendo estos versículos. Eso es lo que están diciendo estos versículos. Y aquí, como yo les decía al principio, esta separación histórica que yo les decía, cuando se da desde Abraham, cuando es circuncidado, entonces el pueblo judío se sentía privilegiado por tener esta ¿cómo se llama? Esta exclusividad, por decirlo así. Nosotros somos el pueblo VIP, ¿ah? Entonces, nosotros somos los judíos. Entonces está esta división de los judíos y los gentiles. Son dos grupos profundamente separados. O sea, no era una cuestión menor. No era una cuestión menor. O sea, era una cuestión que se marcaban las diferencias. Cristo destruyó esa división, como está diciendo aquí. Veamos lo que dice. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de las leyes de mandamientos y ordenanzas. Ya no tenemos esas leyes que había que cumplir, que había que hacer, porque Cristo las cumplió por nosotros y ahora solamente estamos por gracia. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo. La cruz no solo nos reconcilia con Dios, sino que también nos reconcilia con las personas. Y aquí esto me llama la atención porque saquemos un poquito los judíos y los gentiles. Yo he visto gente que se ha criado, y aquí, por favor, no me malinterpreten, gente que ha nacido con una idea política, por ejemplo, comunista, que crecieron en el partido político comunista, en donde, sobre todo en Chile, bueno,
No quiero hablar de otros países porque no conozco mucho la historia de otros países, conozco más la historia de mi país, pero muchas personas nacieron con esa división. En Chile es muy fuerte la división entre lo que serían los comunistas, los de derecha. Entonces, estas personas, he visto gente que nació en grupos comunistas y con un odio no solamente a los de derecha, sino que a Dios y a todo el mundo que profese algo en contra de ellos. Pero cuando han venido al Evangelio, cuando Dios se ha acercado a ellos y los ha rescatado de las tinieblas y los ha traído a la luz, ellos han dejado su pensamiento político, han derribado esas barreras y se han unido con el cuerpo de Cristo. Y hermanos que antes eran comunistas, que no se juntaban con gente de derecha, están ahí abrazados adorando al Dios Todopoderoso. Algo así es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel, en este caso con los judíos y con los gentiles. Derribó esas barreras que los separaban e hizo un solo pueblo. Y eso lo podemos ver obviamente en muchas otras situaciones, como matrimonios donde se han separado y Dios trae esa unión y ha derribado esa separación de hostilidad que habían entre las dos personas. En iglesias, por ejemplo, gente que han tenido esas divisiones y también a través del poder a través del poder de Dios, Dios ha traído esta reconciliación entre familias, entre amigos. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención de lo que decía un comentario de este libro, que se los quiero leer, dice: Cristo es el agente que resuelve la separación tanto entre judíos y gentiles como entre el hombre y Dios, operando en la cruz la reconciliación, que es un don divino. Es Cristo el que trae esta reconciliación. Y yo creo que muchos de nosotros podemos decir que esto es así, que muestra eso, esta reconciliación. Y la pregunta que yo te hago ahora es, ¿hay algún muro de, no sé, que todavía se está levantando o que tú estás levantando de separación con otras personas? Hazte esa pregunta. Pasemos al versículo 16. Dice: Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Por eso yo te decía ese ejemplo de esas personas que se dividían políticamente o por un equipo de fútbol. Cuando llegan a Cristo, Cristo derriba esas barreras y podemos adorar al mismo Señor, exaltar al mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque esas barreras a través de la cruz quedaron destruidas. Entonces, somos un solo cuerpo. Lo que la cruz produjo, fíjate, no solamente salvación individual, sino que también reconciliación colectiva. O sea, unió a pueblos. ¿Te das cuenta que gentiles y judíos que se odiaban? O sea, el mayor ejemplo de lo que estamos diciendo es Pablo. Si tú te fijas en la historia de Pablo, él quería destruir todo este movimiento que se había levantado de este nuevo evangelio, o mejor dicho, el verdadero evangelio, porque iba en contra de lo que él había aprendido, de sus tradiciones, de la ley judía. Y él le estaba diciendo: ¿por qué estas personas están hablando de un nuevo Jesús, de un Mesías? Y no es así. Hay que callarlos. O sea, Pablo no tenía una muralla, él tenía la muralla china, no sé, construida de separación entre judíos y gentiles. Pero Dios, cuando se le aparece, destruye esa muralla y él nos muestra, no solamente diciéndolas a estos hermanos, sino que con su vida, de que hay una nueva unión en Cristo. No solamente, como decía este comentario, Dios trae salvación individual o reconciliación individual, sino que también trae una reconciliación colectiva.
Pablo ya no miraba a estas personas como con desprecio. Estos son incircuncisos, son paganos. No, son mis hermanos. De hecho, una de las expresiones que Pablo dice, estoy en una disyuntiva aquí porque me gustaría irme al cielo, pero también sé que si me quedo acá puedo seguir predicando el evangelio. Amor a las personas que Dios le estaba poniendo en su camino. Gentiles, judíos. Entonces, eso es lo que trae este acto que Cristo hace de reconciliar a través de su muerte en la cruz del Calvario. Derribar esta hostilidad que había entre estos dos pueblos. Hay sanidad. Ya no tú no miras a tu hermano que no me voy a ir solamente en el lado político, ya pongámoslo en un lado futbolístico, que le gusta a otro equipo, ya no lo miras con odio. O sea, ya incluso lo echas a la broma, tiras bromas con él. Pero eso no te divide, no te separa de tu hermano. Porque van caminando en una misma senda, son una misma familia, son un mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios ha traído reconciliación a nuestras vidas a través de su muerte. Cristo no vino simplemente a salvar personas aisladas. O sea, no es que, ya, te salvo a ti y listo. No. Vino a formar un pueblo. Eso es lo que vino a hacer Dios. Él quiere un pueblo. Quiero leerte otro comentario de este libro. Sí, a ver si no me equivoco. Sí, estamos bien. Ya, ok. Dice, en la cruz Cristo asumió en sí mismo la enemistad, haciéndose responsable solidario de las consecuencias que acarreaba para que en su muerte se extinguiese el poder de la enemistad que era la forma natural de los dos pueblos entre sí y de ambos con Dios. La enemistad como consecuencia del pecado se extingue en el sacrificio de Cristo, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La esfera de enemistad en que vivían los dos pueblos se extingue definitivamente en Cristo y deja de afectar la relación vertical de ambos con Dios y la horizontal entre ellos. Dios ha traído esa paz. Dios es nuestra paz. Él es el que reconcilia. Gloria a Dios. El Evangelio une lo que el pecado ha separado. El Evangelio une lo que el pecado ha separado. Y cerremos con estos dos versículos. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Acceso al Padre. Todos tenemos acceso al Padre. Todos tenemos acceso al Padre, ahora que somos un solo cuerpo. Y veamos cómo lo que Pablo cierra esta gran verdad. Ahora tanto judíos como gentiles tienen acceso al mismo Padre, como dice este versículo. Esto es por medio de Cristo. Ahora tienen, o tenemos, recordemos eso, o tenemos un mismo espíritu. Somos el pueblo de Dios. Y recuerden esto, no existen creyentes VIP. O sea, VIP significa Very Important Persons. O sea, personas muy importantes. Eso es lo que significa VIP. O sea, aquí no hay un grupo muy importante dentro del pueblo de Dios que están sentadas en cierto lugar. Cuando tú compras un ticket para un concierto, depende del valor del ticket, es donde tú te vas a sentar. Entonces, si tú compras un ticket más caro, obviamente te vas a sentar más cerca del cantante o del show del cual se está dando. Entonces, esas personas tienen un privilegio de ver a la persona más cerca. No, acá no hay exclusividades, no hay aquí, como te digo, grupos VIP en el cual podemos decir, estos son los cristianos VIP que están más cerca de Dios. No, es que ellos, no sé, este pastor que es súper famoso, ¿no? Y yo creo que él está más cerca de Dios por esto, por esto. No hay personas que tengan esa característica. Todos tenemos el acceso
libre al Padre. Todos tenemos un acceso al Padre. No existen cristianos de primera y de segunda categoría. Mira lo que dice este comentario. Existen dos mensajes en el Evangelio de la Gracia, uno para gentiles, no existen, se me había olvidado que viene de la otra página, no existen dos mensajes en el Evangelio de la Gracia, uno para gentiles y otro para judíos. No hay eso, porque ambos, gentiles y judíos, necesitan el mismo Salvador. No es que nosotros somos los circuncidados, no, necesitas un Salvador. No, que yo pertenezco a la iglesia tanto, necesitas a Cristo como tu Salvador. No, que yo soy de la familia adinerada del pueblo, necesitas un Salvador. Y el mismo camino para llegar a Dios, que es Cristo. La idea de un evangelio del reino para los judíos y un evangelio de la gracia para los gentiles no está ni se sustenta en ningún lugar de la Escritura. El mensaje del evangelio no puede ser sino único y el mismo para todos, puesto que también las diferencias entre unos y otros han quedado resueltas en la cruz. Intentar perpetuar las diferencias entre Israel y la iglesia, aún en el ámbito de la dispensación de la iglesia y luego la perpetuidad del reino eterno de Dios, no es posible en una correcta interpretación bíblica. No es correcto. Entonces, recuerden, no existen cristianos de primera y de segunda categoría. Todos tenemos acceso al Padre. Todos llegamos al Padre por la misma puerta, que es Jesucristo. Entonces, cerremos esto. Antes nosotros estábamos separados, lejos, sin esperanza. Todos, judíos, gentiles, todos estábamos separados. Pero ahora estamos reconciliados, cerca, con acceso al Padre. Eso es lo que estamos teniendo ahora en estos momentos. Si tú no eres parte del reino de Dios, ven en arrepentimiento y fe delante de Dios. Reconócelo como tu Señor y Salvador. Y no vas a ser parte del grupo VIP, no. Vas a tener acceso al Padre, como todos nosotros. Porque, como decíamos, no hay cristianos de primera ni de segunda categoría. Todos estamos reconciliados cerca, los que hemos pasado de muerte a vida, obviamente hablando de un plano espiritual. Te quiero dejar estas preguntas como siempre lo hacemos. ¿Has olvidado de dónde te sacó Dios? ¿Se nos olvida muchas veces de dónde nos ha sacado Dios? ¿Sigues o estás levantando muros que Cristo ya derribó? ¿Sigues haciendo eso? ¿Estás viviendo la paz que Cristo compró? ¿Estás haciendo eso? ¿Estás viviendo la paz que Cristo compró? Cristo derribó la separación. Ahora, Pablo todavía no termina, pero eso lo vamos a ver la próxima semana en este mismo canal, a esta misma hora, y vamos a ver qué es lo que concluye Pablo este capítulo 2. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por la reconciliación que tú nos has hecho. Primero que todo con el Padre. Gracias, Señor. Porque como decíamos, Señor, nosotros hemos levantado barreras entre hermanos, entre amigos, entre familiares, por distintas cosas. Pero si tú has venido a nuestras vidas, Señor, debemos entender que tú eres nuestra paz y que somos un mismo pueblo. Podemos pertenecer a diferentes denominaciones, pero tú eres nuestro Dios. Tenemos un mismo Salvador, que es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, que esta palabra traiga bendición a mis hermanos, que les ayude, que les bendiga. Gracias, Señor, porque tú nos iluminas y nos muestras tu verdad a través de ella. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien. Si han llegado hasta este punto, hasta este minuto, les agradezco. Que el Señor les bendiga bastante, les bendiga harto, les dé de su bendición. Recuerden, si ha sido de bendición
este video, este tiempo en el cual hemos compartido la palabra del Señor. Ahí no se olviden de darle me gusta, de suscribirse si no se han suscrito. Si tienen algún comentario en el cual quieran compartir con nosotros, háganlo, son bienvenidos los comentarios. Si tienen una petición de oración, háganla también, estaremos orando por cada uno de ustedes. Les recordamos, estamos los días lunes en vivo y en directo, así que para que nos sigan y estén disfrutando de nuestro canal. Que el Señor les bendiga, nos vemos la próxima semana. Bendiciones, que estén bien. Chao, chao, chao.